Cuando aparecí frente a los invitados en mi cumpleaños con un ojo morado, todos se quedaron impactados. El silencio fue absoluto. Las conversaciones murieron en seco. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Podía sentir cada par de ojos clavados en mi rostro, en la hinchazón violeta que rodeaba mi ojo izquierdo, en el moretón que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Entonces mi hijo Marco dio un paso al frente y dijo con voz clara y orgullosa: fue mi esposa quien la puso en su lugar, para que aprendiera a respetar. Carolina, mi nuera, enderezó los hombros a su lado, satisfecha, con esa sonrisa pequeña y venenosa brillando en sus labios. Me miraba como si fuera basura, como si no fuera nada. Entonces mi hermano Ernesto se acercó a Marco, y lo que dijo cambió todo. Ese día perdí a mi hijo, pero también me encontré a mí misma. Déjame contarte cómo llegué hasta ese momento de humillación pública. Cómo pasé de ser una madre amada a convertirme en el enemigo en mi propia casa. Porque esto no comenzó con un golpe. Comenzó mucho antes, con palabras suaves y sonrisas falsas. Con veneno disfrazado de preocupación. 3 años atrás, cuando mi esposo murió, el mundo perdió color. Francisco, mi compañero de 42 años, se fue en silencio una madrugada de invierno. Un infarto fulminante. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Una mañana estaba junto a mí, tibio bajo las sábanas, y la siguiente estaba frío, ido, ausente para siempre. El dolor fue tan intenso que pensé que me ahogaría. Lloraba en la ducha para que Marco no me escuchara. Lloraba mientras cocinaba. Lloraba mirando el lado vacío de la cama. Pero tenía que ser fuerte. Marco me necesitaba. Él también había perdido a su padre. La casa donde vivíamos era nuestra fortaleza. Una propiedad hermosa que Francisco había comprado cuando Marco era apenas un niño. 2 pisos, jardín amplio, ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana. Francisco la había dejado a mi nombre en el testamento. Es tuya, Mónica, me había dicho meses antes de morir, como si hubiera presentido algo. Que nadie te quite lo que construimos juntos. Firmamos los papeles. Todo estaba en orden. Yo era la dueña legal de esa casa, de esos recuerdos, de cada rincón donde había criado a mi hijo. Marco vivía conmigo. Después de la muerte de su padre, decidió quedarse. No te voy a dejar sola, mamá, me decía mientras tomábamos café en las mañanas. Trabajaba en una empresa de construcción, salía temprano, volvía cansado pero siempre con una sonrisa para mí. Cenábamos juntos. Veíamos películas los domingos. Hablábamos de Francisco, de los recuerdos, de cómo lo extrañábamos. El dolor era más llevadero compartido. Yo cocinaba sus platos favoritos. Él arreglaba las cosas que se rompían en la casa. Éramos un equipo. Éramos familia. Pensé que así sería siempre. Entonces llegó Carolina. La conoció en una conferencia de trabajo. Ella era coordinadora de eventos, elegante, segura de sí misma, con ese tipo de belleza pulida que parece salida de una revista. Cabello oscuro siempre perfectamente peinado. Uñas impecables. Ropa cara. La primera vez que la trajo a casa, me sonrió con dientes blanquísimos y me dio un abrazo que se sintió calculado, medido al milímetro. Señora Mónica, Marco habla tanto de usted, dijo con voz dulce. Es un placer conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Quise creerle. Quise pensar que era genuina. Preparé una cena especial esa noche. Pollo asado con las especias que a Marco le encantaban. Ensalada fresca. Pan casero todavía tibio. Carolina comió poco, moviendo la comida en su plato mientras hacía comentarios sobre carbohidratos y calorías. Yo casi no como harinas, dijo mirando el pan con algo parecido al desprecio. Hay que cuidarse, ¿verdad? Me sonrió, pero había algo afilado en esa sonrisa. Algo que me hizo sentir incómoda. Durante los siguientes meses, Carolina se volvió parte de nuestras vidas. Venía a cenar 2 o 3 veces por semana. Siempre educada. Siempre sonriente. Pero yo empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que miraba la casa, como evaluándola. Los comentarios que parecían inocentes, pero que llevaban púas escondidas. Esta sala es tan clásica, decía tocando los muebles que Francisco y yo habíamos elegido juntos. Apostaría que tienen 30 años, ¿verdad? Hay estilos tan modernos ahora.
O cuando veía las fotos familiares en la pared, qué bonito que guardes tantos recuerdos del pasado, Mónica. Aunque a veces aferrarse tanto al ayer no deja espacio para el mañana. Marco no notaba nada. Estaba enamorado. Ciego. Cuando yo intentaba mencionar algo, él me defendía pero con una sonrisa condescendiente. Mamá, Carolina solo quiere ayudar. Está acostumbrada a organizar espacios. Es su trabajo. Y yo callaba. No quería ser esa suegra. Esa mujer amargada que no acepta a la pareja de su hijo. Así que tragaba mis dudas y sonreía. Se casaron 6 meses después. Una boda pequeña pero elegante. Carolina lo organizó todo. Yo apenas participé. No se preocupe, señora Mónica, me decía. Yo me encargo. Usted solo relájese y disfrute. El día de la boda, mientras los veía intercambiar votos, sentí un nudo en el estómago. Francisco me hacía falta. Él hubiera sabido qué decir. Él hubiera visto lo que yo estaba empezando a ver. Después de la luna de miel, Carolina se mudó a la casa. Es temporal, mamá, me explicó Marco. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar. Acepté. Era mi hijo. No iba a negarle un techo. Pero temporal se convirtió en un mes. Luego 2. Luego 6. Y con cada día que pasaba, Carolina ocupaba más espacio. Reorganizó la cocina. Cambió las cortinas del comedor. Movió los muebles de la sala. Es que necesitamos sentirnos en casa, Mónica, me decía con esa sonrisa suave. Y yo dejaba que lo hiciera, porque no quería problemas. Pero entonces empezaron las reuniones. Carolina invitaba amigos, colegas, gente que yo no conocía. Llenaban la sala, reían fuerte, bebían hasta tarde. Y cuando yo aparecía, el ambiente cambiaba. Las conversaciones se detenían. Me miraban como si fuera una intrusa en mi propia casa. Mamá, ¿no quieres descansar?, me decía Marco con suavidad. Nosotros nos encargamos aquí. Y yo subía a mi habitación, sintiéndome desplazada, invisible, sobrante. ¿Alguna vez te has sentido extraña en tu propio hogar? ¿Has visto cómo alguien toma tu espacio poco a poco y no puedes hacer nada para detenerlo? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así. Porque yo estaba viviendo una pesadilla silenciosa, y ni siquiera lo sabía. Los meses pasaron y la casa dejó de ser mía. No de forma legal, no en los papeles, pero sí en cada detalle que importaba. Carolina redecoraba sin pedir permiso. Un día llegué y las cortinas color crema que Francisco había elegido ya no estaban. En su lugar colgaban unas telas grises y minimalistas que hacían la sala parecer fría, impersonal. Es que lo otro estaba muy anticuado, Mónica, me explicó Carolina mientras doblaba las cortinas viejas en una caja. Estas son más elegantes, más actuales. Ya verás cómo te acostumbras. Pero yo no quería acostumbrarme. Quería mis cortinas. Quería mi casa. Quería que alguien me preguntara antes de cambiar las cosas que Francisco y yo habíamos construido juntos. Marco trabajaba cada vez más horas. Salía antes del amanecer y volvía después de las 9 de la noche. Cenábamos separados. Yo en la cocina, ellos en el comedor con la puerta cerrada. Podía escuchar sus risas, sus conversaciones privadas, pero yo ya no era parte de eso. Ya no era parte de la vida de mi hijo. Cuando intentaba hablar con él, siempre estaba cansado, distraído, mirando su teléfono. Después hablamos, mamá, me decía sin levantar la vista. Ahora tengo que revisar unos correos. Y yo me quedaba con las palabras atoradas en la garganta. Carolina comenzó a hacer comentarios más directos. Ya no se molestaba en disfrazar sus púas con dulzura. Una tarde, mientras yo cocinaba, entró a la cocina y arrugó la nariz. Mónica, ¿siempre cocinas con tanta grasa? Es que el olor se impregna en toda la casa. Dejó una vela aromática sobre la mesa. Usa esto después, por favor. Mis amigas vienen mañana y no quiero que huela a comida vieja. Comida vieja. Así llamó al estofado que estaba preparando, la misma receta que Marco había amado toda su vida. Empecé a cocinar menos, a encerrarme más en mi habitación. La casa se sentía hostil. Cada espacio tenía la marca de Carolina. Sus revistas en la mesa de centro.
sus zapatos en la entrada, su perfume caro flotando en el aire. Yo me estaba volviendo invisible, un fantasma en mi propia casa. Y lo peor era que Marco no lo veía, o no quería verlo. Una noche bajé por agua. Eran pasadas las 11. Pensé que todos dormían, pero escuché voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Carolina hablaba con Marco, su voz baja pero intensa. No podemos seguir así, amor. Esta casa es demasiado grande para 3 personas. Y tu madre ya está mayor. ¿No sería mejor que viviera en un lugar más pequeño? Más manejable para ella. Hay residencias muy bonitas, con gente de su edad. Estaría acompañada. Feliz. Mi corazón se detuvo. Marco guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Luego suspiró. No sé, Carolina. Es mi madre. No puedo simplemente sacarla. Carolina soltó una risa suave. No se trata de sacarla, mi amor. Se trata de que todos tengamos nuestro espacio. Piénsalo. Podríamos tener esta casa para nosotros. Formar nuestra familia. ¿No quieres eso? Me alejé antes de escuchar la respuesta de Marco. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Querían sacarme. Querían mi casa. La casa que Francisco me había dejado. La casa donde había criado a mi hijo. Y Marco estaba considerándolo. Mi propio hijo estaba pensando en deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encaja con la decoración nueva. Los días siguientes fueron tensos. Yo no podía mirar a Carolina sin sentir náuseas. Ella lo sabía. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que me sonreía con esa superioridad tranquila. Sabía que yo había escuchado. Y no le importaba. De hecho, parecía disfrutarlo. Empezó a ser más territorial. Mónica, ¿podrías tocar antes de entrar a la sala? Es que a veces estamos teniendo conversaciones privadas. Oh, Mónica, mejor no uses la lavadora después de las 7. El ruido nos molesta cuando vemos televisión. La casa tenía reglas ahora. Reglas que yo no había hecho. Reglas que me convertían en una invitada indeseada. Intenté hablar con Marco. Una mañana lo alcancé antes de que saliera al trabajo. Hijo, necesito hablar contigo. Él revisaba su maletín, apurado como siempre. ¿Qué pasa, mamá? Respiré hondo. Siento que Carolina y yo no estamos bien. Siento que ya no soy bienvenida aquí. Marco frunció el ceño. Mamá, no digas eso. Esta es tu casa. Pero lo dijo automáticamente, sin convicción, como quien repite una frase aprendida. Entonces, ¿por qué siento que tengo que pedir permiso para todo? ¿Por qué siento que estorbo? Marco se pasó una mano por el cabello, incómodo. Es que Carolina está acostumbrada a tener su espacio. No es nada personal. Solo intenta ser más flexible, ¿sí? Por mí. Por favor. Y se fue. Me dejó parada ahí, con las palabras de defensa que nunca llegaron. Esa noche, Carolina organizó otra cena. Llegaron 6 personas. Ocuparon el comedor, ruidosos y alegres. Yo estaba en la cocina, preparándome un té, cuando entró una de las amigas de Carolina. Me miró sorprendida. Oh, hola. No sabía que había alguien más aquí. Antes de que pudiera responder, Carolina apareció detrás de ella. Ah, ella es Mónica, la madre de Marco. Vive aquí. La forma en que lo dijo. Vive aquí. Como si fuera una arrimada. Como si no fuera mi casa. La amiga asintió educadamente y se fueron. Escuché sus risas en el comedor. Me quedé de pie en mi propia cocina, sintiéndome pequeña, humillada, invisible. Las semanas pasaron. Carolina comenzó a hablar de renovaciones. Esta cocina es tan vieja, le decía a Marco mientras yo estaba ahí, como si no pudiera escucharla. Habría que modernizarla. Cambiar los gabinetes. Poner una isla en el centro. ¿Has visto cuánto se valoriza una propiedad con una cocina renovada?
Podríamos invertir unos $20,000 y recuperar el doble si algún día vendemos. Vendemos. Dijo vendemos. Como si la casa fuera suya. Como si yo no existiera. Entonces llegó mi cumpleaños. 70 años. Marco sugirió hacer una fiesta. Te mereces celebrar, mamá, me dijo con una sonrisa que me recordó al niño que había sido. Por un momento, sentí esperanza. Tal vez las cosas podían mejorar. Tal vez todavía importaba. Carolina se encargó de todo. Invitó a familiares, amigos, vecinos. Decoró la sala con globos color plata y guirnaldas. Preparó una mesa con bocadillos elegantes. Por fuera, todo se veía perfecto. Pero yo sentía una tensión extraña en el aire. Algo no estaba bien. La mañana de mi cumpleaños, bajé a desayunar. Carolina estaba en la cocina, hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada abruptamente. Buenos días, Mónica. Su tono era frío. Me serví café en silencio. Ella seguía ahí, de pie, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté intentando romper el hielo. Sí, tu cumpleaños. Silencio. Y también el día en que deberías tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Mi mano se detuvo con la taza a medio camino. ¿Qué quieres decir? Carolina se cruzó de brazos. Marco y yo hemos estado hablando. Necesitamos esta casa, Mónica. Queremos empezar una familia. Necesitamos espacio, privacidad. Y tú necesitas un lugar más apropiado para tu edad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esta es mi casa, Carolina. Ella sonrió. Esa sonrisa pequeña y venenosa. Por ahora. No supe qué responder. Me fui a mi habitación con el corazón acelerado. Me senté en el borde de la cama, temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Miré las fotos en mi mesita de noche. Francisco y yo el día de nuestra boda. Marco de bebé. Nuestra familia feliz. Y ahora todo estaba destruyéndose. Esa tarde me arreglé para mi propia fiesta sintiendo un peso enorme en el pecho. Me puse el vestido color marfil que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé con cuidado, intentando ocultar las ojeras, las marcas del insomnio y la angustia. Pero cuando me miré al espejo, vi a una mujer cansada. Una mujer que estaba perdiendo la batalla en su propia casa. Respiré hondo. Tenía que bajar. Los invitados llegarían pronto. No podía esconderme en mi habitación el día de mi cumpleaños. Bajé las escaleras despacio. La sala estaba transformada. Carolina había hecho un trabajo impecable. Todo se veía elegante, sofisticado, perfecto. Pero no se sentía como mi fiesta. Se sentía como el evento de otra persona. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Mi hermano Ernesto fue de los primeros. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. ¿Estás bien? Te ves pálida. Forcé una sonrisa. Estoy bien. Solo un poco cansada. Él me miró con preocupación, pero no insistió. Llegaron más personas. Primos, amigos de años, vecinos. Todos me felicitaban, me abrazaban, me deseaban lo mejor. Por un momento, rodeada de gente que me quería, casi olvidé la tensión que vivía. Carolina se movía entre los invitados como la anfitriona perfecta. Sonriente, encantadora, atenta. Marco estaba a su lado, orgulloso de su esposa. Yo los observaba desde lejos, sintiendo que miraba la vida de otra persona. Mi propia fiesta y yo era una espectadora. Carolina se acercó en un momento, con 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una. Feliz cumpleaños, Mónica, dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Tomé la copa por educación. Gracias por organizar todo esto. Ella inclinó la cabeza. Es lo menos que podía hacer. Después de todo, pronto esta casa será completamente nuestra y queremos empezar con el pie derecho. Lo dijo en voz baja, solo para mí, mientras los demás conversaban alrededor. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Necesitaba aire. Me disculpé y subí al segundo piso. Entré al baño y cerré la puerta.
Me apoyé contra el lavabo, respirando agitadamente. Tenía que calmarme. No podía arruinar mi propia fiesta con un ataque de pánico. Me eché agua fría en las muñecas. Respiré profundo 1, 2, 3 veces. Cuando me sentí más estable, salí del baño. Y entonces la vi. Carolina estaba en el pasillo, frente a la puerta de mi habitación. Tenía mi joyero en las manos. Mi joyero. El pequeño cofre de madera donde guardaba las pocas joyas que Francisco me había regalado a lo largo de los años. ¿Qué haces?, pregunté con voz temblorosa. Carolina se giró, sin asomo de culpa en su rostro. Solo miraba. Estas joyas son muy antiguas, ¿no? Seguro valen algo. Caminé hacia ella y le arranqué el joyero de las manos. No tienes derecho a tocar mis cosas. Ella rió. Una risa suave y despectiva. Tranquila, Mónica. No iba a robarlas. Aunque con lo que valen podrían ayudar a pagar parte de la renovación de la cocina. Sentí la rabia subiendo por mi garganta como lava. Sal de mi habitación. Carolina dio un paso hacia mí. Estábamos a centímetros de distancia. Esta no es tu habitación. Esta es nuestra casa. Y mientras antes lo entiendas, mejor para todos. Algo se rompió dentro de mí. Toda la humillación acumulada, todo el silencio forzado, toda la invisibilidad que había soportado durante meses explotó de repente. Esta casa es mía. Está a mi nombre. Francisco me la dejó a mí. Y no tienes ningún derecho. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Carolina entrecerró los ojos. Su rostro cambió. La máscara de educación cayó y vi algo feo, algo cruel debajo. Eres una vieja ridícula aferrada al pasado. Marco ya no te necesita. Yo soy su familia ahora. Y conseguiremos esta casa con tu permiso o sin él. Debí quedarme callada. Debí bajar las escaleras y olvidar el asunto. Pero no pude. Vete de mi habitación ahora mismo o llamo a Marco. Carolina soltó una carcajada. ¿Llamar a Marco? Adelante. Él siempre me cree a mí. Siempre. Y tenía razón. Lo sabíamos ambas. Pero yo ya no podía retroceder. Fuera. Señalé la puerta. Carolina me miró con odio puro. Luego, sin previo aviso, me empujó. No fue un empujón fuerte, pero yo no lo esperaba. Perdí el equilibrio. Mi cadera golpeó contra el borde de la cómoda. Intenté agarrarme de algo, pero mi mano resbaló. Caí de costado. Mi cabeza golpeó contra la esquina del buró. El dolor fue instantáneo. Agudo. Cegador. Me llevé la mano al ojo y sentí humedad. Sangre. Carolina se quedó parada ahí, mirándome en el suelo. Por un segundo, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Pero se recompuso rápido. Te tropezaste sola, dijo con voz firme. Estás vieja y torpe. Te caíste. Me miró unos segundos más y luego salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Me quedé ahí, en el suelo, tocándome el ojo que comenzaba a hincharse. El dolor físico era nada comparado con la humillación, con la impotencia, con el horror de lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 5 minutos. Tal vez 10. Finalmente me levanté. Me miré en el espejo. La piel alrededor de mi ojo ya estaba amoratándose. Había un corte pequeño en la ceja. La sangre había dejado una línea fina por mi mejilla. Me limpié con una toalla. Intenté cubrirlo con maquillaje, pero era inútil. El moretón era demasiado evidente. Abajo podía escuchar música, risas, conversaciones. Mi fiesta continuaba como si nada. Y yo estaba aquí arriba, sangrando, golpeada, rota. Pensé en no bajar, en quedarme encerrada, en esperar a que todos se fueran. Pero entonces escuché la voz de Marco llamándome. Mamá, ven, vamos a partir el pastel. No podía esconderme. Era mi cumpleaños. Tenía que enfrentar lo que había pasado. Así que bajé. Despacio. Cada escalón era un esfuerzo. Cuando llegué al último peldaño, las conversaciones se detuvieron. Uno por uno, los invitados se giraron hacia mí. Vi sus caras cambiar. Sorpresa. Horror.
Confusión. El silencio cayó como una losa. Marco fue el primero en hablar. Pero no con preocupación. No con alarma. Dio un paso al frente y dijo con voz clara, casi orgullosa: fue mi esposa quien la puso en su lugar, para que aprendiera a respetar. Las palabras cayeron como bombas en medio del silencio. Carolina enderezó los hombros a su lado, satisfecha. Me miraba con esos ojos fríos, victoriosa. Los invitados estaban inmóviles. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. Y yo me quedé ahí, de pie frente a todos, humillada de la forma más horrible que podía imaginar. Mi propio hijo justificando la violencia contra mí. Mi propio hijo eligiéndola a ella sobre mí. Entonces Ernesto se abrió paso entre la gente. Su rostro estaba rojo de furia. Caminó directo hacia Marco y lo miró con una intensidad que nunca le había visto. ¿Qué clase de hombre permite que su esposa agreda a su madre y luego lo celebra frente a todos?, dijo con voz baja pero cargada de desprecio. Marco palideció. Tío, no es lo que parece. Ernesto lo interrumpió. Tu padre estaría avergonzado de ti. El silencio que siguió fue demoledor. Marco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carolina intentó tomar su brazo, pero Ernesto la fulminó con la mirada. ¿Y tú? Tú entraste a esta familia con mentiras. Todos lo vemos. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Otros miraban el suelo, incómodos. Una prima se acercó a mí. Mónica, ¿estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien? Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaban a nublarse mi visión, pero no iba a llorar. No ahí. No frente a ellos. Ernesto me tomó del brazo con suavidad. Vamos arriba. Te limpio esa herida. Pero antes de que pudiera moverme, Carolina habló. Su voz sonó chillona, desesperada. Ella me provocó. Me insultó. Solo me defendí. Ernesto se giró hacia ella. Mentirosa. La palabra quedó flotando en el aire. Marco finalmente reaccionó. Se puso entre Ernesto y Carolina, protegiéndola como si ella fuera la víctima. Tío, ya basta. No sabes lo que pasó. Ernesto soltó una risa amarga. No sé. Miro a tu madre con un ojo morado y tú defendiendo a quien la golpeó. Sé exactamente lo que pasó aquí. Más invitados comenzaron a retirarse. Algunos se despedían con incomodidad, otros simplemente se iban sin decir nada. La fiesta se estaba desmoronando. Mi cumpleaños se había convertido en una pesadilla pública. Una señora mayor, amiga de mi difunto esposo, se acercó antes de irse. Me tomó la mano y me susurró: Francisco jamás hubiera permitido esto. Cuídate, Mónica. Y se fue, dejándome con esas palabras clavadas en el corazón. Ernesto me llevó a la cocina. Cerró la puerta. Me sentó en una silla y comenzó a revisar mi ojo con cuidado. Esto necesita hielo, dijo mientras abría el congelador. Envolvió cubos de hielo en un paño limpio y lo presionó suavemente contra mi rostro. El frío me hizo estremecer, pero el dolor comenzó a calmarse un poco. ¿Cómo pasó?, preguntó Ernesto con voz controlada, aunque podía ver la furia contenida en sus ojos. Le conté todo. El joyero, la discusión, el empujón, la caída. Mientras hablaba, vi cómo su mandíbula se tensaba cada vez más. Esto no puede seguir así, dijo cuando terminé. Esta casa es tuya. Legalmente tuya. Ella no tiene ningún derecho. Me sequé las lágrimas que habían comenzado a caer sin permiso. Pero Marco, él está de su lado. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo la defendió a ella. Ernesto apretó los puños. Marco está cegado, pero va a despertar. Y cuando lo haga, va a arrepentirse. Quise creerle. Quise pensar que mi hijo volvería a ser el hombre que yo había criado. Pero algo dentro de mí se había roto esa noche. Algo que tal vez nunca se repararía. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Marco entró, con Carolina pisándole los talones. Mamá, tenemos que hablar, dijo con tono serio. Ernesto se levantó, interponiéndose. No te acerques a ella. Marco lo miró con frustración. Es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella.
Ernesto no se movió. Perdiste ese derecho cuando dejaste que tu esposa la golpeara y la humillaras frente a todos. Carolina intervino, su voz aguda y defensiva. Fue un accidente. Ella se tropezó. Yo no la toqué. La miré. Ahí estaba, mintiendo descaradamente, sin un ápice de remordimiento en su rostro. Me empujaste, dije con voz temblorosa pero firme. Me empujaste y me caí. Y luego me dejaste tirada en el suelo como si fuera basura. Carolina negó con la cabeza, lágrimas falsas comenzando a formarse en sus ojos. Marco, ella está mintiendo. Está tratando de separarnos. Está celosa de lo que tenemos. Era increíble. Estaba invirtiendo los papeles, haciéndose la víctima. ¿Y Marco? Marco la miraba con preocupación, como si realmente creyera que ella era quien necesitaba protección. Mónica siempre ha sido difícil, continuó Carolina con voz quebrada. Desde el día que me conoció me ha tratado mal. Me ha hecho sentir que no pertenezco aquí. Yo solo quiero paz. Quiero que seamos una familia. Cada palabra era una puñalada. Estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana y ella la víctima inocente. Y Marco estaba comprándola toda. Mamá, dijo volteando hacia mí. Tal vez deberías. Tal vez necesitas descansar. Estás estresada. Confundida. Confundida. Me estaba llamando confundida. Como si estuviera loca. Como si hubiera inventado todo. Ernesto explotó. ¿Estás escuchándote, Marco? Tu madre tiene un ojo morado. Un ojo morado. Y tú estás tratando de convencerla de que está confundida. Marco se pasó las manos por el cabello, agobiado. No sé qué creer. No estaba ahí. No vi lo que pasó. Carolina se aferró a su brazo, sollozando contra su hombro. Ella me odia, Marco. Nunca me ha aceptado. Ahora está inventando cosas para que me eches de la casa. Era una actuación magistral. Y funcionaba. Me levanté de la silla. El hielo cayó al suelo. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Marco, soy tu madre. Te crié sola después de que tu padre murió. Te di todo lo que tenía. Te amé incondicionalmente. Y ahora me estás llamando mentirosa para proteger a una mujer que me golpeó. Mi voz se quebró en la última palabra. Marco desvió la mirada. No podía sostenerme los ojos. Y en ese momento supe que lo había perdido. Tal vez no para siempre, pero sí en ese instante. Carolina había ganado. Quiero que se vayan, dije con toda la dignidad que pude reunir. Esta es mi casa. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan. Carolina dejó de llorar instantáneamente. Su rostro se endureció. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesitas ayuda. Necesitas supervisión. La palabra supervisión sonó como veneno. Ernesto dio un paso adelante. La única que necesita irse eres tú. Mónica es la dueña legal de esta propiedad. Pueden irse voluntariamente o podemos llamar a la policía y sacarlos por la fuerza. Marco finalmente habló, y sus palabras me destrozaron. No vamos a irnos. Esta casa debería ser mía. Mi padre la construyó para nuestra familia. Para mí. No es justo que mamá tenga todo cuando yo necesito formar mi propia familia. Ahí estaba. La verdad. No le importaba mi bienestar. No le importaba que hubiera sido golpeada. Le importaba la casa. La propiedad. El dinero. Carolina le había metido esa idea en la cabeza y ahora la repetía como si fuera suya. Tu padre me dejó esta casa a mí porque confiaba en que yo la cuidaría, dije con voz temblorosa. Porque sabía que era mi refugio. Mi seguridad. Y tú quieres quitármela. Marco no respondió. Carolina sí. Necesitas ser realista. Mónica. Estás vieja. ¿Cuántos años más vas a vivir aquí? 10. Tal vez 15 si tienes suerte. Nosotros somos jóvenes. Necesitamos este espacio ahora. Podemos cuidar de ti en otro lugar. Un lugar más apropiado. Cada palabra era calculada. Fría. Despiadada. Ernesto sacó su teléfono. Llamo a la policía ahora mismo. Marco se puso pálido. Tío,
No hagas esto. Soy tu sobrino. Ernesto lo miró con decepción profunda. Y ella es mi hermana. Y la estás destruyendo por una mujer que solo quiere tu dinero. Carolina rió. ¿Mi dinero? Marco no tiene dinero. Todo está a nombre de ella. Señaló hacia mí con desprecio. Por eso estamos aquí. Por eso necesitamos que ella entienda que ya no está sola en esto. La puerta de la cocina se abrió nuevamente. Era Francisco, el abogado de la familia. Había sido amigo cercano de mi esposo y había redactado su testamento. Al parecer, alguien lo había llamado durante el caos de la fiesta. Entró con su maletín en la mano, mirando la escena con seriedad. Buenas noches. Escuché que había problemas aquí. Su presencia cambió la atmósfera inmediatamente. Carolina se tensó. Marco parecía confundido. Ernesto suspiró aliviado. Francisco, qué bueno que estás aquí, dijo Ernesto. Necesitamos aclarar algunas cosas sobre la propiedad de esta casa. El abogado asintió. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Justo traía los documentos. Pensé que podríamos necesitarlos. Miró a Marco y a Carolina. Creo que hay cierta confusión sobre la situación legal de esta propiedad. Carolina enderezó la espalda, intentando recuperar su compostura. No hay confusión. Todos sabemos que la casa está a nombre de Mónica. Pero Marco es su hijo. Su único heredero. Eventualmente será suya. Francisco la miró con una expresión neutra, pero sus ojos eran afilados. Eso no es exactamente correcto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El testamento del difunto esposo de Mónica tiene ciertas cláusulas específicas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cláusulas? Francisco nunca me había mencionado nada así. El abogado continuó. La casa fue dejada a Mónica con propiedad absoluta. Pero existe una cláusula de protección. Marco frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Francisco me miró brevemente, como pidiendo permiso. Asentí. Necesitaba saber. Todos necesitaban saber. Significa que si Mónica es presionada, coaccionada o forzada a abandonar la propiedad por cualquier miembro de la familia, la casa no pasa a manos de herederos directos. En su lugar, será donada completamente a una institución benéfica especificada en el testamento. El silencio que siguió fue absoluto. Carolina se puso pálida. Marco abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Las palabras del abogado quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Carolina fue la primera en reaccionar. Eso es ridículo. No puede ser legal. Francisco la miró con calma profesional. Es completamente legal. El señor dejó muy claras sus intenciones. Quería proteger a su esposa de cualquier tipo de presión familiar después de su muerte. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí está la cláusula exacta. Si Mónica es forzada a vender, donar o abandonar la propiedad bajo coacción de cualquier tipo, la casa pasa automáticamente a la Fundación de Ancianos San Gabriel. Marco no heredaría absolutamente nada. Marco se dejó caer en una silla. Su rostro había perdido todo el color. Papá hizo eso. No era una pregunta. Era una constatación llena de shock. Francisco asintió. Tu padre era un hombre sabio. Había visto muchos casos de familias destruidas por herencias. Quería asegurarse de que Mónica tuviera un lugar seguro hasta el final de sus días. Sin presiones. Sin manipulaciones. Miró directamente a Carolina cuando dijo la última palabra. Ella apretó los puños, su máscara de dulzura completamente destruida ahora. Solo quedaba rabia desnuda en su rostro. Entonces todo este tiempo, dijo Ernesto mirando a Carolina con desprecio, todo este plan de sacar a mi hermana de su casa, todas las humillaciones, los desprecios, el empujón de hoy, todo fue por nada. Porque nunca ibas a conseguir esta casa. Carolina dio un paso atrás como si la hubieran abofeteado. Yo no tenía ningún plan. Pero su voz sonaba hueca. Todos sabíamos la verdad ahora. Todo estaba claro. Las renovaciones que quería hacer. Los comentarios sobre el valor de la propiedad. Las conversaciones que yo había escuchado sobre residencias para ancianos.
Todo había sido una estrategia calculada para empujarme fuera de mi propia casa. Marco se levantó lentamente. Me miró. Realmente me miró por primera vez en meses. Vi confusión en sus ojos. Vi vergüenza comenzando a aparecer. Mamá, yo no sabía. Su voz era apenas un susurro. No sabía nada de esa cláusula. Lo miré sintiendo un dolor profundo en el pecho. Pero sabías que me estaban haciendo sentir mal. Sabías que me sentía desplazada en mi propia casa. Y no hiciste nada. Elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Marco abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. ¿Qué podía decir? Era verdad. Todo era verdad. Carolina cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Marco, amor, tienes que creerme. Yo no sabía nada de esto. Solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio. Quería que fuéramos felices. Se aferró a su brazo con desesperación. No me dejes. Por favor. Estamos juntos en esto. Pero Marco se zafó de su agarre. Algo había cambiado en su expresión. La neblina estaba comenzando a levantarse. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó con voz peligrosamente baja. Carolina negó con la cabeza. No planeé nada. Estás malinterpretando todo. Francisco intervino nuevamente. Hay algo más que deben saber. Sacó otro documento. Hace 3 semanas, alguien solicitó una evaluación profesional de esta propiedad. El evaluador contactó el despacho porque notó que el nombre en la solicitud no coincidía con el del propietario registrado. Miró a Carolina. La solicitud fue hecha por Carolina Méndez. Pagó $500 por un avalúo completo de la casa, incluyendo proyecciones de valor futuro si se hacían ciertas renovaciones. El silencio era ensordecedor. Marco miró a su esposa como si fuera una extraña. También, continuó Francisco, recibimos una consulta hace 2 semanas preguntando sobre los procesos legales para declarar a una persona mayor incompetente para manejar sus propios bienes. Mi corazón se detuvo. ¿Incompetente? ¿Habían intentado declararme incompetente? La consulta venía del mismo número telefónico registrado a nombre de Carolina Méndez. Francisco cerró la carpeta. No procedimos con ninguna información, por supuesto, pero quedó registrado. Carolina retrocedió hasta quedar contra la pared. Eso es mentira. Ustedes están inventando todo esto para ponerlo en mi contra. Marco se giró hacia ella con furia en los ojos. ¿Intentaste declarar a mi madre incompetente? ¿Intentaste quitarle su casa usando la ley? Carolina sollozaba ahora, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Yo solo estaba investigando opciones. No iba a hacer nada. Solo quería saber qué era posible. Marco se pasó las manos por la cara. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me convertiste? La miraba con horror, como si finalmente pudiera ver lo que todos habíamos visto desde el principio. Ernesto puso una mano en mi hombro. Mónica, ¿quieres que se vayan esta noche? Miré a Marco. Mi hijo. El niño que había criado. El hombre en el que se había convertido y que ya no reconocía. Parte de mí quería gritarle. Quería echarlo de la casa inmediatamente. Pero otra parte, la parte que había sido madre durante tanto tiempo, todavía sentía amor por él. Un amor herido, roto, pero amor al fin. Marco puede quedarse esta noche, dije con voz cansada. Pero ella se va. Ahora. Carolina abrió los ojos con shock. No puedes hacer esto. Soy su esposa. La miré directamente. Esta es mi casa. Y te quiero fuera de ella. Marco no la defendió esta vez. Se quedó en silencio, mirando el suelo. Carolina lo miró esperando que dijera algo, que la protegiera como siempre había hecho. Pero él no se movió. La realidad finalmente lo había golpeado. Francisco habló con tono profesional. Señora Carolina, le sugiero que empaque sus pertenencias personales y se retire. Si se niega, puedo llamar a las autoridades. Carolina nos miró a todos con odio puro. Ya no había lágrimas. Solo rabia. Esto no se va a quedar así, dijo con voz venenosa. Tengo derechos. Soy la esposa de Marco.
Esta casa eventualmente será mía también. Ernesto dio un paso hacia ella. No escuchaste nada de lo que dijo el abogado, ¿verdad? Esta casa nunca será tuya. Nunca. Y si sigues presionando, si sigues intentando sacar a Mónica, la casa se irá a caridad y ni tú ni Marco verán un centavo. Carolina apretó los dientes. Miró a Marco una última vez. ¿Vas a permitir que me echen así? ¿Vas a elegirla a ella sobre mí? Marco levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Creo que tú ya elegiste hace mucho tiempo. Elegiste esta casa sobre mí. Sobre nosotros. Su voz sonaba rota. Carolina soltó una risa amarga. Eres un idiota. Un idiota débil que nunca va a salir de las faldas de su mamá. Tomó su bolso que había dejado en la cocina y salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Marco seguía de pie, inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Finalmente habló, su voz apenas audible. Mamá, lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. No sé en qué momento dejé de verte. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaba bien. Pero no podía. Porque no estaba bien. Nada estaba bien. Me empujó. Marco. Tu esposa me empujó y me dejó sangrando en el suelo. Y tú la defendiste. Frente a todos. En mi cumpleaños. Mi voz se quebró. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Marco se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lo sé y no tengo excusa. Ella decía cosas. Me hacía sentir que tú eras el problema. Que eras tú quien no la aceptaba. Y yo le creí. Dios, le creí todo. Francisco guardó los documentos en su maletín. Mónica, si necesitas una orden de restricción contra Carolina, puedo ayudarte con eso. Negué con la cabeza. Solo quería que todo terminara. Solo quería paz. Por ahora solo quiero que se vaya y no vuelva. El abogado asintió. Entendido. Pero si te contacta, si te amenaza de cualquier forma, llámame inmediatamente. Me dio su tarjeta aunque ya tenía su número. Voy a quedarme disponible por si acaso. Se despidió y se fue, dejándonos a los tres en la cocina. Ernesto rompió el silencio. Marco, necesitas decidir qué vas a hacer. Pero sea lo que sea, tu madre no puede seguir viviendo con esta tensión. Marco asintió sin levantar la vista. Lo sé. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Miró su mano izquierda, donde brillaba su anillo de matrimonio. Se lo quitó lentamente y lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera sonó final. Definitivo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación, con la puerta cerrada con llave por primera vez en años. El ojo me palpitaba. La hinchazón había empeorado y el moretón se extendía hasta la mejilla. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena repetirse. El empujón. La caída. La cara de Carolina mirándome en el suelo sin remordimiento. Y peor aún, veía a Marco defendiéndola frente a todos. Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Fue mi esposa quien la puso en su lugar. Mi propio hijo. Mi niño. ¿Cómo había llegado a este punto? Escuché movimiento en la casa durante toda la noche. Pasos yendo y viniendo. Puertas abriéndose y cerrándose. Voces amortiguadas. No sabía si Marco seguía aquí o si se había ido con Carolina. Parte de mí quería saberlo. Otra parte tenía miedo de la respuesta. Ernesto se había quedado en el cuarto de invitados. Me había dicho que no me dejaría sola esta noche. Que se quedaría hasta asegurarse de que yo estuviera bien. Su presencia me daba algo de consuelo, pero no podía borrar el dolor que sentía en el pecho. Un dolor que no tenía nada que ver con el golpe físico. Cuando finalmente amaneció, bajé las escaleras con cuidado. La casa estaba en silencio. Los restos de la fiesta seguían por todas partes. Globos desinflados en el suelo. Vasos abandonados sobre las mesas. Platos con comida a medio comer.
Todo se veía triste bajo la luz gris del amanecer. Me acerqué a la ventana de la sala. El auto de Marco seguía en la entrada. Todavía estaba aquí. No sabía si eso me aliviaba o me angustiaba más. Ernesto apareció en la puerta de la cocina. Traía 2 tazas de café. Me ofreció una. «No dormiste nada», dijo. No era una pregunta. Las ojeras debían ser evidentes. No pude. Tomé la taza agradecida. El café estaba caliente y fuerte. Exactamente como lo necesitaba. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Ernesto habló. Francisco me llamó hace 1 hora. Carolina intentó comunicarse con él anoche. Quiere negociar. Levanté la vista sorprendida. ¿Negociar qué? Ernesto hizo una mueca. Quiere dinero. Dice que si le paga cierta cantidad, firmará el divorcio sin problemas y se irá sin hacer escándalo. Si no, amenaza con llevar esto a los medios. Dice que contará que la familia la está echando a la calle. Sentí náuseas. Por supuesto que quería dinero. Todo había sido siempre por dinero. ¿Cuánto pide? Ernesto dudó. $50,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. $50,000. Era una cantidad enorme. Dinero que yo no tenía disponible en efectivo. Tendría que vender inversiones, tal vez tomar un préstamo contra la casa. No voy a pagarle nada, dije con firmeza. Ella me agredió. Ella intentó manipular a mi hijo para robarme mi casa. No merece un centavo. Ernesto asintió con aprobación. Eso mismo le dije a Francisco. Él está de acuerdo. Dice que sus amenazas son vacías. No tiene ningún caso legal. Escuchamos pasos en las escaleras. Marco apareció. Se veía terrible. Ojos hinchados. Ropa arrugada. Cabello despeinado. Probablemente había dormido tan poco como yo. Nos miró a ambos con cautela. «Buenos días», dijo con voz ronca. Ernesto no respondió. Yo solo asentí. Marco se sirvió café con manos temblorosas. El silencio era pesado, incómodo. Finalmente habló. Carolina se fue anoche a un hotel. Me ha estado enviando mensajes toda la madrugada. Hizo una pausa. Quiere que hablemos. Que arreglemos las cosas. Ernesto soltó un resoplido. ¿Arreglar las cosas? Después de todo lo que hizo. Marco se dejó caer en una silla. Sé que suena ridículo, pero es mi esposa. Llevamos 2 años juntos. No puedo simplemente terminar todo así. Lo miré incrédula. Marco, ella intentó declararme incompetente. Investigó cómo quitarme mi casa. Me golpeó y me dejó sangrando. ¿Y tú quieres arreglar las cosas con ella? Mi voz subió de volumen. ¿Qué más tiene que hacer para que abras los ojos? Marco se frotó el rostro con las manos. Tienes razón. Lo sé. Pero es complicado. Yo la amo. O amaba. No lo sé ya. Su voz se quebró. Todo está tan confuso. Pensé que la conocía. Pensé que éramos felices. Y ahora descubro que todo era mentira. Que solo quería la casa. Que yo era solo un medio para conseguir lo que quería. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. Me siento tan idiota. Tan usado. Parte de mí quería consolarlo. Era mi hijo después de todo. Pero la herida era demasiado fresca. El dolor demasiado profundo. Marco, ella no solo te usó a ti. Me destruyó a mí también. Convirtió mi casa en un lugar donde me sentía extraña. Me hizo sentir que estorbaba. Me humilló frente a todos. Y tú la dejaste hacerlo. Tú participaste en eso. Marco asintió miserablemente. Lo sé. Y nunca voy a poder perdonármelo. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Tú podrás perdonarme algún día? No supe qué responder. ¿Podría perdonarlo? El amor de madre no desaparece así como así. Pero la confianza estaba rota. El respeto estaba dañado. No lo sé, Marco. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito sanar.
Mi voz sonaba cansada. Y tú necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. Porque el hombre que defendió a su esposa después de que golpeara a su madre no es el hijo que yo crié. Ernesto se levantó. Voy a ser directo. Marco, necesitas irte de esta casa por un tiempo. Tu madre necesita paz. Necesita sentirse segura en su propio hogar. Y ahora mismo, tu presencia solo le trae dolor. Marco palideció. ¿Quieres que me vaya? De la casa de mi infancia. Ernesto no se inmutó. Esta no es tu casa. Es la casa de tu madre. Y después de lo que pasó ayer, ella tiene todo el derecho de pedirte que te vayas. Marco me miró buscando que lo contradijera, esperando que dijera que podía quedarse. Pero no lo hice. Ernesto tenía razón. Necesitaba que se fuera. Necesitaba respirar sin sentir la tensión constante. Necesitaba mi espacio de vuelta. Creo que es lo mejor, dije finalmente. Por ahora. Hasta que las cosas se calmen. Marco cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Está bien, susurró. Entiendo. Se levantó lentamente. Voy a empacar algunas cosas. Lo observé subir las escaleras. Sus hombros estaban caídos. Se veía derrotado. Y aunque parte de mí sentía compasión, la otra parte, la parte herida y traicionada, solo sentía alivio de que pronto se iría. Ernesto puso su mano sobre la mía. Hiciste lo correcto. Asentí aunque no estaba segura de nada. Nada se sentía correcto en este momento. Media hora después, Marco bajó con 2 maletas. Se detuvo en la entrada de la sala donde yo seguía sentada. Me voy a quedar con un amigo por unos días. Hasta que encuentre un departamento. Hizo una pausa. Mamá, sé que esto no arregla nada, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Fui un cobarde. Un mal hijo. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Su voz se quebró. Te amo. Siempre te he amado. Y lamento tanto haberte fallado. Me levanté. Caminé hacia él. Por un momento, solo nos miramos. Luego hice algo que no había planeado. Lo abracé. Fue un abrazo breve, tenso, lleno de dolor. Pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Yo también te amo, susurré. Por eso esto duele tanto. Nos separamos. Marco tomó sus maletas y salió por la puerta. Escuché su auto arrancar. Escuché el sonido alejándose calle abajo. Y entonces el silencio llenó la casa. Me dejé caer en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré por mi hijo. Por la relación que habíamos perdido. Por la confianza rota. Por el dolor de ver a alguien que amas elegir a otra persona sobre ti una y otra vez. Ernesto se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo lloraba. No dijo nada. Solo estuvo ahí. A veces eso es todo lo que necesitas. Alguien que esté presente en tu dolor sin intentar arreglarlo. ¿Has tenido que poner distancia con alguien que amas para protegerte? ¿Has sentido ese dolor de elegir tu bienestar sobre una relación que te estaba destruyendo? A veces el amor no es suficiente. A veces amar a alguien significa soltarlo, aunque duela, aunque se sienta como arrancarte un pedazo del corazón. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña. La casa estaba silenciosa de una forma que nunca había experimentado antes. No era el silencio pacífico de estar sola. Era el silencio pesado de la ausencia. De las cosas que no se dijeron. De las relaciones rotas. Me miraba al espejo cada mañana y veía el moretón cambiando de color. De violeta oscuro a verde amarillento. Era un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Un mapa de dolor pintado en mi rostro. Ernesto se quedó conmigo durante esa primera semana. Cocinaba cuando yo no tenía energía. Respondía el teléfono cuando yo no quería hablar con nadie. Varias personas llamaron después de la fiesta. Algunos con preocupación genuina. Otros con curiosidad morbosa disfrazada de cariño. ¿Es verdad lo que pasó, Mónica? ¿De verdad tu nuera te golpeó? Marco realmente la defendió. Ernesto los despachaba a todos con respuestas cortantes. Mi hermana necesita privacidad. Gracias por llamar.
Y colgaba sin dar más explicaciones. Marco enviaba mensajes cada día. Al principio eran largos, llenos de disculpas, llenos de explicaciones sobre cómo Carolina lo había manipulado, sobre cómo ahora veía todo claro, sobre cómo quería arreglar las cosas. Yo los leía, pero no respondía. No sabía qué decir. Las palabras se sentían vacías. Las disculpas llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Con el paso de los días, los mensajes se hicieron más cortos, más desesperados. Mamá, por favor háblame. Solo quiero saber que estás bien. Te extraño. Pero seguí sin responder. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había vivido. Una tarde, Francisco el abogado vino a visitarme. Traía noticias. Carolina contrató un abogado, dijo mientras tomábamos té en la sala. Está iniciando el proceso de divorcio. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque eso significaba que se iría de nuestras vidas. Tristeza porque significaba que el matrimonio de Marco había terminado en desastre. ¿Qué está pidiendo?, pregunté. Francisco hizo una mueca. Está pidiendo compensación por los 2 años de matrimonio. Alega que dejó su trabajo para apoyar a Marco, que merece una parte de los bienes maritales. Pero Marco no tiene bienes, dije confundida. Todo lo que tiene está a mi nombre. La casa, las inversiones, todo. Francisco asintió. Exactamente. Por eso su abogado está intentando argumentar que Marco tiene derecho a una herencia anticipada, que tú deberías darle una parte de tu patrimonio para que él pueda cumplir con las obligaciones del divorcio. Me quedé sin palabras. Incluso ahora, incluso después de todo, Carolina seguía intentando llegar a mi dinero. Pero ahora usaba a Marco como intermediario legal. Eso no va a funcionar, ¿verdad?, pregunté con voz temblorosa. Francisco negó con la cabeza firmemente. Absolutamente no. No existe la herencia anticipada obligatoria. Tú decides qué hacer con tu patrimonio y cuándo. Nadie puede forzarte a dar nada, y menos en estas circunstancias. Respiré aliviada. Marco sabe lo que ella está haciendo. Francisco se encogió de hombros. No estoy seguro. Pero debería saberlo. Es su divorcio después de todo. Esa noche le envié un mensaje a Marco. El primero en una semana. Sabes que Carolina está pidiendo que yo te dé dinero para pagarle a ella. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué? No. No sabía nada de eso. Luego otro mensaje. Mamá, te juro que yo no le pedí nada. No quiero tu dinero. Solo quiero arreglar las cosas entre nosotros. Quise creerle. Quise pensar que Marco no era parte de este plan. Pero la confianza estaba tan dañada que ya no sabía qué creer. Pasaron 2 semanas más. El moretón finalmente desapareció de mi rostro, pero la herida en mi corazón seguía sangrando. Ernesto tuvo que volver a su trabajo, a su vida. Me abrazó antes de irse. Vas a estar bien, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Asentí aunque no me sentía fuerte. Me sentía rota. Me sentía vieja. Me sentía sola. La casa se sintió aún más vacía después de que se fue. Una tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que no reconocía. Abrí la puerta con cautela. ¿Señora Mónica?, preguntó con una sonrisa amable. Asentí. Soy investigadora privada. Fui contratada por el abogado de su hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Marco había contratado un investigador? ¿Para qué? Estuve investigando el pasado financiero de Carolina Méndez, continuó la mujer, y encontré información que creo que debería conocer. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Ella abrió una carpeta llena de documentos. Carolina tiene un historial de relaciones con hombres mayores o viudos con propiedades. Su matrimonio anterior terminó cuando la familia del esposo descubrió que estaba falsificando documentos para transferir propiedades a su nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Marco sabe esto. La investigadora asintió. Fue él quien me contrató. Cuando empezó a sospechar,
Quiso saber la verdad. Y la verdad es que Carolina es una estafadora profesional. Tiene deudas de juego por más de $80,000. Prestamistas ilegales la están buscando. Por eso necesitaba esta casa tan desesperadamente. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse. La insistencia en mudarse a la casa. Los comentarios constantes sobre el valor de la propiedad. Las investigaciones sobre declararme incompetente. No era solo ambición. Era desesperación. Estaba huyendo de sus deudas y vio en Marco, en mí, en nuestra casa, una salida. Hay más, dijo la investigadora. Ella estuvo en contacto con agentes de bienes raíces 3 meses antes del incidente de su cumpleaños. Les preguntó cuánto tiempo tomaba vender una propiedad después de que el dueño fuera declarado no apto para tomar decisiones. Tenía un plan detallado. Me cubrí la boca con la mano. El horror de lo que podría haber pasado me golpeó como una ola. Si yo hubiera sido más débil. Si no hubiera tenido a Ernesto. Si Francisco no hubiera llegado esa noche con los documentos. Carolina podría haberlo logrado. Podría haberme quitado todo. Mi casa. Mi dignidad. Mi libertad. ¿Marco vio todo esto?, pregunté. La investigadora asintió. Sí. Y quedó destrozado. Por eso está procediendo con el divorcio sin ninguna resistencia. Quiere que ella salga de su vida lo más rápido posible. Después de que la investigadora se fue, me senté en silencio por largo rato, procesando todo lo que había escuchado. Carolina era peor de lo que había imaginado. No era solo una mujer ambiciosa o manipuladora. Era una criminal. Una depredadora que buscaba víctimas vulnerables. Y casi lo logra. Casi destruye mi vida. Casi destruyó a mi hijo. El teléfono sonó. Era Marco. Dudé antes de contestar. Finalmente lo hice. Hola, mamá. Su voz sonaba cansada. La investigadora fue a verte. Sí, confirmé. Hubo un silencio largo. Ahora entiendes por qué me siento tan estúpido. Tan usado. Me casé con una estafadora y no vi las señales. Ella era buena en lo que hacía, dije suavemente. Nos engañó a ambos. Marco suspiró. Pero tú lo viste antes que yo. Tú intentaste advertirme y yo no te escuché. Te traté horrible por defenderla. Y ahora tengo que vivir con eso. Su voz se quebró. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Cerré los ojos. Pensé en todo el dolor. En la humillación. En la traición. Pero también pensé en los años buenos. En el niño que había criado. En el hombre que podía volver a ser si aprendía de esto. No sé si puedo perdonarte ahora, dije honestamente. Pero quiero intentarlo. Con tiempo. Con espacio. Con terapia tal vez. Escuché a Marco exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración. Yo también quiero intentarlo, mamá. Quiero recuperar nuestra relación. Quiero ser el hijo que merezco ser. El hijo que papá hubiera querido que fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tu padre estaría decepcionado de lo que pasó, dije. Pero también creería en segundas oportunidades. Él siempre creyó en ellas. Hablamos un poco más. Con cautela. Con cuidado. Como dos personas que se conocieron hace mucho tiempo y están intentando reconocerse nuevamente. Cuando colgamos, me sentí extrañamente ligera. No era perdón completo. No era reconciliación total. Pero era un comienzo. Una pequeña grieta en el muro que se había construido entre nosotros. Y por ahora, eso era suficiente. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Como cuando te rompes un hueso y tienes que esperar pacientemente a que suelde, sabiendo que tal vez nunca vuelva a ser exactamente como antes. Marco y yo nos veíamos una vez por semana. Siempre en lugares públicos. Una cafetería. Un parque. Lugares donde ambos nos sintiéramos seguros. Las primeras reuniones fueron incómodas. Largas pausas entre palabras. Miradas que no se sostenían. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezamos a encontrar algo parecido a lo que habíamos perdido. Marco comenzó terapia. Me lo contó una tarde mientras tomábamos café.
El terapeuta dice que fui víctima de abuso psicológico, dijo mirando su taza. Que Carolina usó técnicas de manipulación clásicas. Aislamiento. Gaslighting. Control gradual. Hizo una pausa. Pero eso no me excusa, mamá. Yo también tomé decisiones. Yo elegí creerle a ella sobre ti. Yo elegí ignorar las señales. Y eso es algo con lo que tengo que cargar. Asentí. Tenía razón. Ser víctima no borraba las consecuencias de sus acciones. El proceso de divorcio fue largo y feo. Carolina peleó cada punto. Pidió compensación por tiempo invertido. Pidió daños emocionales. Pidió hasta la ropa que Marco le había regalado. Su abogado enviaba carta tras carta. Amenaza tras amenaza. Pero Francisco era implacable. Presentó toda la evidencia de la investigadora. Los documentos sobre sus deudas. Los registros de sus búsquedas sobre cómo declarar personas incompetentes. Sus matrimonios anteriores y los patrones de fraude. Eventualmente, el abogado de Carolina le aconsejó que aceptara un acuerdo rápido y limpio o enfrentaría cargos criminales. Una tarde, Francisco me llamó con noticias. Carolina firmó. El divorcio está finalizado. No recibe nada excepto sus pertenencias personales. Y hay una orden de restricción permanente. No puede acercarse ni a Marco ni a ti a menos de 200 metros. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Se había ido. Realmente se había ido. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Francisco dudó. Según tengo entendido, dejó el estado. Probablemente huyendo de sus acreedores. Pero eso ya no es nuestro problema. Marco se mudó a un apartamento pequeño. Me invitó a verlo un sábado. Era modesto. Un solo dormitorio. Muebles básicos. Nada lujoso. Pero se veía limpio. Ordenado. Había fotos familiares en las paredes. Fotos de cuando era niño. Fotos con Francisco. Fotos conmigo antes de que todo se derrumbara. Estoy empezando de nuevo, me dijo mientras preparaba té. Sin pretensiones. Sin vivir por encima de mis medios. Solo yo, trabajando, sanando. Me mostró su espacio con cierto orgullo tímido. Era un hombre diferente al que había defendido a Carolina aquella noche horrible. Pero la verdadera prueba llegó meses después. Era un domingo tranquilo. Marco vino a visitarme a la casa por primera vez desde que se había ido. Caminó por las habitaciones lentamente, tocando las paredes, mirando las fotos, recordando. Cuando llegamos a la cocina, se detuvo. Aquí fue donde todo explotó, dijo suavemente. Aquí fue donde tío Ernesto me dijo que papá estaría avergonzado de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y tenía razón. Papá estaría avergonzado. Yo estoy avergonzado. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Mamá, necesito decirte algo, comenzó Marco. Y necesito que me escuches hasta el final. Asentí. Él respiró hondo. He estado trabajando con el terapeuta sobre responsabilidad. Sobre no esconderme detrás de excusas. Y me di cuenta de algo. Hizo una pausa. Carolina me manipuló, sí. Pero yo dejé que lo hiciera porque en el fondo, una parte de mí quería esta casa. Quería lo que papá construyó. Y eso hizo que fuera más fácil para ella manipularme. Me quedé callada, dejándolo continuar. Cuando ella sugería cosas sobre ti, sobre que eras difícil o anticuada, yo no la detenía porque una parte pequeña y egoísta de mí pensaba que si tú te ibas, la casa sería mía. No conscientemente, no de forma activa, pero la semilla estaba ahí. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora. Y por eso soy tan culpable como ella. Porque mi ambición, mi codicia, permitió que todo esto pasara. Era doloroso escucharlo, pero también era necesario. Era la verdad cruda que habíamos estado evitando. Aprecio tu honestidad, dije finalmente. Y tienes razón. Carolina no podría haberte manipulado si no hubiera encontrado algo en ti a lo que aferrarse. Marco asintió miserablemente. Lo sé. Y por eso no espero que me perdones completamente.
No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero poder demostrarte con el tiempo que soy mejor que mis peores decisiones. Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó. Marco, tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre. Y los buenos hombres cometen errores. Grandes errores a veces. Pero también aprenden. También crecen. También se redimen. Apreté su mano. No voy a mentir y decir que todo está bien. Porque no lo está. Pero estoy dispuesta a caminar contigo mientras trabajas en ser mejor. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Marco sollozó. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo. Un abrazo que pedía perdón sin palabras. Lo abracé de vuelta. Mi niño. Mi hijo roto, pero intentando recomponerse. Te amo, mamá, susurró. Lo siento tanto. Lo siento por todo. Lloré con él. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que todavía podíamos recuperar. Por el largo camino que aún teníamos por delante. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Era como si finalmente hubiéramos limpiado la herida. Dolía. Ardía. Pero ahora podía empezar a sanar de verdad. Marco comenzó a venir más seguido. No demasiado. No intentaba forzar las cosas. Pero cada semana, cada mes, reconstruíamos un poco más de puente entre nosotros. Cenábamos juntos ocasionalmente. Él arreglaba cosas que se rompían en la casa. Yo cocinaba sus platos favoritos como antes. Un día me contó que había conocido a alguien. Una mujer de su trabajo. Es diferente a Carolina en todos los sentidos, me dijo con una sonrisa tímida. Es honesta. Transparente. Tiene su propio apartamento, su propio carro, su propia vida. No necesita nada de mí excepto compañía. Hizo una pausa. Y esta vez voy despacio. Esta vez estoy prestando atención a las señales. Esta vez te voy a escuchar si ves algo que yo no veo. Sonreí. Me gustaría conocerla. Cuando estés listo. Sin presiones. Los meses se convirtieron en un año. Luego en 2. El aniversario de aquella horrible fiesta de cumpleaños llegó y pasó. Esta vez lo celebramos solo Marco, Ernesto y yo. Algo pequeño. Íntimo. Tranquilo. Soplé las velas de mi pastel y Marco me abrazó. Feliz cumpleaños. Mamá. Te amo. Y esta vez, cuando dijo esas palabras, las sentí verdaderas. Las sentí reales. Las sentí ganadas. ¿Has tenido que reconstruir una relación después de una traición profunda? ¿Has aprendido que perdonar no significa olvidar, sino elegir seguir adelante a pesar del dolor? A veces la sanación no es rápida. No es fácil. No borra las cicatrices. Pero es posible. Con tiempo. Con honestidad. Con trabajo duro de ambas partes. Y a veces, solo a veces, lo que se rompe puede volverse a unir de una forma diferente pero igual de valiosa. La casa seguía siendo mía. Mi refugio. Mi fortaleza. Pero ya no se sentía como una prisión de recuerdos dolorosos. Se sentía como un hogar nuevamente. Un lugar donde había sobrevivido a la tormenta. Un lugar donde había encontrado mi fuerza cuando pensé que no me quedaba ninguna. Las cortinas viejas que Francisco había elegido volvieron a colgar en las ventanas. Los muebles que Carolina había movido regresaron a sus lugares originales. Cada rincón volvió a ser mío. Y aunque el dolor de lo que había pasado nunca desapareció completamente, aprendí algo importante. Aprendí que protegerme a mí misma no me hacía egoísta. Aprendí que poner límites no me hacía cruel. Aprendí que a veces el amor más grande que puedes dar es negarte a ser destruida, incluso si eso significa soltar temporalmente a quien amas. Porque solo permaneciendo entera puedes estar ahí cuando finalmente estén listos para reconstruir. 2 años después de aquella noche horrible, me encontraba en el jardín de mi casa podando las rosas que Francisco había plantado décadas atrás. El sol de la mañana era cálido en mi espalda. Las flores habían florecido espectacularmente esta temporada. Rojas, amarillas, color durazno. Cada una más hermosa que la anterior. Había algo terapéutico en cuidar estas plantas. En ver cómo algo que parecía muerto en invierno podía renacer con tanta fuerza en primavera. Escuché un auto detenerse frente a la casa.
Era Marco. Pero no venía solo. Una mujer bajó del lado del copiloto. Beatriz. La había conocido 6 meses atrás en una cena casual. Era maestra de primaria. Tenía una sonrisa genuina y ojos amables. Y lo más importante, trataba a Marco como un igual. No lo adulaba. No lo manipulaba. Simplemente lo acompañaba en su vida de forma saludable y equilibrada. «Hola, mamá», me saludó Marco con un beso en la mejilla. Beatriz me abrazó con calidez. «Señora Mónica, las rosas se ven hermosas». Le sonreí. «Gracias, querida. Tu ayuda del mes pasado hizo la diferencia». Entramos a la casa. Había preparado almuerzo. Pollo guisado con arroz y ensalada fresca. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde tantas cosas habían pasado. Pero ahora los recuerdos malos estaban siendo reemplazados por otros nuevos. Mejores. Comimos charlando sobre trivialidades. El trabajo de Marco. Los estudiantes de Beatriz. Las flores del jardín. Era normal. Era pacífico. Era lo que siempre debió ser. Después del almuerzo, Marco y yo salimos al porche. Nos sentamos en las mecedoras que Francisco había construido. «Mamá, necesito contarte algo», dijo Marco finalmente. Mi corazón se aceleró por un instante. Marco debió notarlo porque rápidamente añadió: «Es algo bueno. Te lo prometo». Respiré aliviada. «Está bien. Cuéntame». Marco se giró para mirarme. Le pedí a Beatriz que se case conmigo. Y ella dijo que sí. Mi primer instinto fue de alegría. Pero inmediatamente vino el miedo. Los recuerdos de Carolina. Marco leyó mi expresión. «Sé lo que estás pensando. Y lo entiendo. Después de Carolina, yo también tenía miedo. Pero mamá, Beatriz es diferente. Completamente diferente». Continuó. «Ella sabe todo lo que pasó». Le conté sobre Carolina. Sobre cómo te traté. Sobre el divorcio. Todo. Y no huyó. Y hay algo más. Insistió en que firmáramos un acuerdo prenupcial. Ella no quiere nada de mis bienes futuros si las cosas no funcionan. Eso me sorprendió. Y me dio esperanza. «¿Cuándo será la boda?», pregunté. Marco sonrió. «Todavía no hemos fijado fecha. Pero antes de planear cualquier cosa, necesitaba tu bendición. Beatriz dijo que no se casaría conmigo si tú no estabas cómoda. Que tu opinión es importante. Que la familia se construye sobre respeto mutuo». Sentí lágrimas picando mis ojos. «Tienes mi bendición», dije con voz emocionada. «Beatriz es una buena mujer. Puedo verlo». Marco me abrazó. «Gracias, mamá. Eso significa todo para mí». Luego agregó algo más. «Mamá, sobre esta casa. Quiero que sepas que nunca voy a pedirte que la dejes. Esta es tu casa, tu hogar. Y lo será hasta el día que tú decidas lo contrario. Beatriz y yo vamos a construir nuestra propia vida. En nuestro propio espacio. No necesitamos ni queremos esta casa». Esas palabras liberaron algo en mí que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Beatriz salió al porche. «¿Le contaste?», preguntó con una sonrisa. Marco asintió. Ella se acercó y se sentó en el suelo frente a mi mecedora. «Señora Mónica, sé que tengo zapatos grandes que llenar. Quiero que sepa que respeto profundamente todo lo que ha pasado. Y que si alguna vez siente que estoy cruzando una línea, espero que me lo diga. Directamente. Sin miedo». La miré a los ojos. Eran sinceros. Claros. «Gracias por decir eso, Beatriz. Y por favor, llámame Mónica». Ella sonrió ampliamente. «Solo si tú me llamas hija cuando te sientas lista». Mi corazón se apretó. Hija. Había tenido una nuera que usó ese título como arma. ¿Podría abrirme a tener otra? Me gustaría eso, dije finalmente. Me gustaría mucho eso, hija. Beatriz se levantó y me abrazó. Un abrazo genuino. Sin cálculos detrás. Marco nos miraba con lágrimas en los ojos. Su familia, fragmentada y rota, estaba encontrando una forma de sanar. Los meses siguientes fueron de preparativos de boda.
Esta vez, yo participé. Beatriz me consultaba cada decisión. No porque necesitara mi aprobación, sino porque genuinamente valoraba mi opinión. La boda se celebró en un jardín hermoso. Pequeña, íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Cuando Marco y Beatriz intercambiaron votos, lloré. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado 2 años atrás. En la recepción, Ernesto se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en su pregunta. En paz, respondí finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, siento paz. Ernesto sonrió y levantó su copa. Por la paz. Por la sanación. Por los finales que en realidad son nuevos comienzos. Brindamos. Alrededor nuestro, la gente reía, bailaba, celebraba. Y yo estaba ahí. Parte de ello. Ya no invisible. Ya no desplazada. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la sala. La casa estaba silenciosa, pero no se sentía vacía. Se sentía llena. Llena de recuerdos buenos y malos. Llena de lecciones aprendidas. Llena de segunda oportunidades. Miré la foto de Francisco en la repisa. Lo logramos, le dije en voz alta. Protegí lo que construimos. Protegí a nuestro hijo incluso cuando eso significaba soltarlo. Y ahora creo que vamos a estar bien. Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación tenía una historia. La cocina donde Carolina y yo habíamos tenido nuestro enfrentamiento final. La sala donde había sido humillada frente a todos. Pero también la mesa donde Marco y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación. El porche donde había recibido su pedido de bendición. El jardín donde las rosas de Francisco florecían cada año sin falta. Esta casa había sido testigo de mi peor momento, pero también de mi mayor fortaleza. Aquí había aprendido que protegerme no era egoísmo, que poner límites no era crueldad, que a veces el amor más grande que puedes dar es negarte a ser destruida. Porque solo permaneciendo entera puedes estar ahí cuando las personas que amas finalmente despiertan. Cuando finalmente eligen ser mejores. Subí a mi habitación. Me miré al espejo. 72 años. Líneas en mi rostro que contaban historias. Ojos que habían visto dolor, pero también redención. Sobreviviste, me dije a mí misma. Más que eso. Venciste. No con venganza. No con odio. Sino permaneciendo fiel a quien eres. Me acosté en mi cama. Mi cama. En mi casa. En mi refugio que nadie había podido quitarme. A veces proteger el pasado es salvar el futuro. Francisco lo sabía cuando escribió esa cláusula en su testamento. Sabía que yo necesitaría protección. Y me dio las herramientas para defenderme incluso después de su muerte. Gracias a eso, pude mantenerme firme. Pude decir no. Pude exigir respeto en mi propia casa. Y eventualmente, esa firmeza salvó no solo mi hogar sino también a mi hijo. Cerré los ojos sintiendo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber sanado. Por tener una segunda oportunidad con Marco. Por conocer a Beatriz. Por tener a Ernesto como apoyo incondicional. La vida me había golpeado duramente. Me había mostrado el lado oscuro de las personas que amaba. Pero también me había mostrado mi propia fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía hasta que la necesité desesperadamente. ¿Has tenido que soltar a alguien que amabas para salvarte a ti misma? ¿Has descubierto una fortaleza dentro de ti que no sabías que existía? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque todos tenemos batallas. Todos tenemos cicatrices. Pero también todos tenemos la capacidad de sanar. De reconstruir. De elegir la paz sobre el resentimiento. Esta casa sigue siendo mía. Estas llaves que Carolina tanto codició siguen en mi poder. No porque representen dinero o estatus, sino porque representan algo mucho más valioso. Mi autonomía. Mi derecho a existir en mi propio espacio sin pedir permiso. Mi libertad de vivir sin miedo. Y eso nadie puede quitármelo jamás. Así que si estás pasando por algo similar, si alguien está intentando quitarte lo que es tuyo, si te sientes invisible en tu propia vida, escúchame, resiste. Mantente firme. Busca ayuda.
Confía en tu instinto. Y sobre todo, recuerda que protegerte a ti misma nunca es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es justicia. La verdad siempre sale a la luz. Y los que permanecen fieles a sí mismos, los que se niegan a ser destruidos, esos son los que finalmente encuentran paz.